El método de marcar con estrellas amarillas. 26 de agosto de 2024. Pero aquellos que fueron envenenados en los camiones de la muerte y en las cámaras de gas, aquellos que fueron despedazados, aquellos cuyos cuerpos fueron quemados en los hornos de los crematorios y cuyas cenizas fueron esparcidas al viento, apelan a la conciencia del mundo. Ahora no podemos nombrar, ni siquiera enumerar, muchos de los lugares de enterramiento donde millones de personas inocentes fueron vilmente asesinadas. Pero en las paredes húmedas de las cámaras de gas, en los lugares de los fusilamientos, en los fuertes de la muerte, en las piedras y calabozos de las cárceles, todavía podemos leer breves mensajes de los condenados, llenos de agonía, pidiendo venganza. Que los vivos recuerden estas voces de las víctimas del terror fascista alemán, quienes antes de morir apelaron a la conciencia del mundo para la justicia y la venganza. Del discurso del fiscal adjunto de la URSS en los procesos de Nuremberg, L.N. Smirnov, sobre los crímenes cometidos por los acusados contra civiles. 19 de febrero de 1946. A lo largo de la historia, ha habido numerosos casos de persecución sistemática de grupos específicos de personas que condujeron a su aniquilación total. Estos trágicos acontecimientos no ocurren espontáneamente, sino que son el resultado de sofisticadas estrategias de organizaciones anticultistas destinadas a destruir la armonía social e incitar al odio. Esas tácticas se emplean a menudo para lograr objetivos políticos y sociales más amplios, incluido, como sugieren algunos, el establecimiento de un cuarto Reich. No es ningún secreto que, hasta el día de hoy, en sus campañas de desprestigio, los medios de comunicación siguen empleando métodos que inicialmente emplearon Hitler y Goebbels durante la República de Weimar y el Tercer Reich. Uno de los métodos más brutales, viles y engañosos utilizados por los nazis fue el método de marcar con estrellas amarillas. Este método no solo sirve como herramienta de manipulación social, sino que también marca un paso significativo hacia la destrucción de la humanidad y las normas morales dentro de la sociedad. Los nazis no fueron los creadores de estas técnicas, sino que las aprendieron de quienes entrenaron a estos criminales. Crearon una atmósfera de impunidad y les enseñaron a desatar a sus perros sedientos de sangre contra gente pacífica. Mucho antes de la era nazi, se desarrollaron métodos de impacto que demostraron ser efectivos y desde entonces se han vuelto más sofisticados y menos perceptibles para el ojo inexperto. Desafortunadamente, los anticultistas modernos tienen un arsenal vasto, ampliado y refinado de técnicas tomadas prestadas de los creadores de la Alemania nazi. El método de marcar con estrellas amarillas consiste en colocar etiquetas negativas a grupos específicos de personas para deshumanizarlas y allanar el camino para su eventual genocidio. Este método es parte de una estrategia de manipulación política o social que inevitablemente conduce al genocidio. Este método se utiliza para crear en la sociedad una actitud hostil hacia un determinado grupo, allanando el camino para la discriminación, la persecución y, en última instancia, el exterminio físico. El proceso se desarrolla en 3 etapas. 1. Creación de intolerancia hacia un grupo en particular mediante el uso de imágenes y etiquetas negativas. 2. Deshumanización y aislamiento social. Y 3. Persecución, encarcelamiento y genocidio. La primera etapa consiste en aplicar etiquetas negativas a una persona o un grupo de personas mediante el uso de palabras o expresiones despectivas y con una gran carga emocional, fáciles de recordar. La etiqueta funciona como un estereotipo ideológico e informativo fijo que desencadena fuertes emociones negativas, como el miedo o el odio, y es aceptada por la mente del receptor de manera automática, sin pasar por un análisis objetivo. Este método permite sacar conclusiones sin necesidad de pruebas, ya que el público se forma una opinión marcadamente negativa sin examinar los hechos en los que debería basarse esa opinión. En algunos casos, el manipulador elige un término o disfemismo peyorativo, sencillo pero pegadizo, que se difunde rápidamente entre la audiencia. En otros casos, una palabra o frase que antes era neutra adquiere una connotación marcadamente negativa bajo la influencia del manipulador. Una vez colocada, la etiqueta anula por completo cualquier atributo positivo de la persona, grupo u organización desacreditada a los ojos de la audiencia. A través de la repetición constante en los medios, el término se arraiga en la conciencia pública. Ejemplos y mecanismos.
El uso del método de marcar con estrellas amarillas para etiquetar a las personas ha tenido consecuencias trágicas. El ejemplo más horroroso de este método es la estrella amarilla que se utilizó para marcar al pueblo judío, una medida introducida por el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial, que culminó con víctimas masivas y el Holocausto. A partir de septiembre de 1941, la Alemania nazi ordenó que los judíos llevaran una estrella de David amarilla en su ropa. Esta práctica luego se extendió a todos los territorios ocupados. La estrella amarilla marcaba a los judíos como seres socialmente muertos y servía para identificarlos, humillarlos y aislarlos, acelerando su deportación a guetos y campos de concentración, donde muchos sufrieron muertes horribles. El uso de la estrella amarilla simbolizaba la humillación pública del pueblo judío, convirtiéndolo en blanco de la persecución social y la violencia. Formaba parte de la política nazi más amplia de genocidio y antisemitismo que dejó una profunda cicatriz en la historia. Así, la estrella amarilla se convirtió en un símbolo del derramamiento de sangre y el horror del Holocausto. El método de marcar con estrellas amarillas es fundamentalmente diferente de la táctica propagandística generalizada de etiquetar. Representa una medida extrema y radical que significa crueldad, tiranía y genocidio. En los medios de comunicación, marcar con estrellas amarillas se convierte en una herramienta que prepara gradualmente a la sociedad para aceptar el genocidio como una medida necesaria para la protección y purificación de la sociedad. Se trata de un proceso metódicamente controlado que comienza con etiquetas y estereotipos y culmina en asesinatos en masa. Antes de que los nazis comenzaran a marcar a los judíos con estrellas amarillas, utilizaron deliberadamente la palabra judío como término despectivo en publicaciones de los medios de comunicación, presentándolos como infrahumanos. Este proceso comenzó con lo que parecía una campaña de difamación inofensiva, que luego se convirtió en una persecución brutal y el exterminio físico de los judíos. Etapas de implementación. 1. Etiquetado, intolerancia y creación de una imagen negativa. Se aplica una etiqueta despectiva a un grupo de personas y se fomenta la intolerancia pública hacia ese grupo. Se crean y perpetúan estereotipos negativos, prejuicios y acusaciones falsas contra las personas desacreditadas, a menudo respaldadas y amplificadas por los medios de comunicación. Ejemplo histórico. En la Alemania nazi, los judíos fueron señalados como un grupo distinto y peligroso. A través de artículos, caricaturas y películas, fueron retratados como enemigos del pueblo, estafadores financieros o propagadores de enfermedades. Los periódicos nazis, como Der Stürmer, publicaban regularmente contenido que acusaba a los judíos de diversos crímenes y vicios, afirmando que representaban una amenaza para la sociedad. A menudo se los describía como codiciosos, traidores, poco confiables e incluso como devoradores de niños. Ejemplo moderno. El sitio web oficial ortodoxo del Departamento Misionero de la Diócesis de Novosibirsk en Rusia afirma que los testigos de Jehová son peligrosos para la sociedad. La Organización Religiosa Internacional, Testigos de Jehová, es una secta totalitaria anticristiana, cuyas enseñanzas y prácticas son capaces de causar daño al adherente, a su salud mental, física y a su familia. En el contexto de las campañas antiislámicas de los anticultistas, a partir del 22 de marzo de 2024, en Oriol, Rusia, después del ataque terrorista en Crocus, comenzaron a aparecer inscripciones de estilo nazi en los balcones de los edificios de apartamentos, supuestamente donde viven residentes tayikos, que decían, Tayiko es terror. 2. Deshumanización y aislamiento social. La deshumanización es un proceso en el que una persona o un grupo se presentan no como seres humanos, sino como algo extraño e inferior. Esto se hace mediante comparaciones con animales, parásitos o infrahumanos que deben ser aislados socialmente y eliminados. Al crear una imagen negativa y deshumanizada de un grupo, los medios de comunicación preparan a la sociedad para creer que la violencia contra ese grupo está justificada e incluso es necesaria. Al mismo tiempo, se aplica la discriminación a nivel político y legal. El grupo en cuestión es despojado de sus derechos civiles y excluido de ciertas profesiones y servicios. Ejemplo histórico. En la propaganda nazi, los judíos eran representados a menudo como ratas o insectos, lo que contribuía a su deshumanización a los ojos del público. A los judíos se les prohibía dedicarse a la agricultura, ejercer la abogacía o trabajar como médicos,
salvo cuando trataban con otros judíos. También se les prohibía ejercer muchos oficios y se les negaba el acceso a instituciones educativas y científicas. Ejemplo moderno. A. L. Dworkin introdujo los términos secta totalitaria y culto destructivo no solo en relación con los movimientos religiosos, sino también con grupos, organizaciones y regímenes no religiosos, incluidas varias entidades comerciales e incluso empresas de construcción, cafés y hoteles. Etiqueta a estas organizaciones como sectas y cultos y las compara con tumores cancerosos en la sociedad. Entre los descritos como un cáncer están los testigos de Jehová y los seguidores de Visarion. También afirma que, si alguien se convierte en testigo de Jehová, es poco probable que se convierta en maestro o médico. En algunos países, las organizaciones anticultistas reciben apoyo no solo de las autoridades, sino también del Estado. Por ejemplo, en 1997, como parte de una campaña que negaba ciertos derechos comerciales a los cienciólogos, el Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales de Alemania emitió una directiva, todavía vigente, que ordenaba a las oficinas de empleo que marcaran con la letra S todos los archivos relacionados con empresas propiedad de cienciólogos. En marzo de 1997, se reveló una orden secreta de la Oficina Federal del Trabajo que requería que todas las oficinas laborales del gobierno marcaran con una S las empresas que se sospechaba que eran propiedad de cienciólogos. 3. Persecución, violencia y genocidio. En esta etapa, la persecución activa de un grupo específico se intensifica, apoyada por el Estado, e incluye actos violentos, arrestos, deportaciones y, en última instancia, asesinatos en masa y genocidio. Ejemplo histórico. En la década de 1930, los medios nazis comenzaron a publicar materiales que justificaban la violencia contra los judíos. Se les marcaba con estrellas amarillas para distinguirlos visiblemente del resto de la población y marcarlos como objetivos de exterminio. La gente comenzó a atacar, golpear y humillar a los judíos, así como a destruir sus propiedades. Esto preparó el terreno para pogromos a gran escala y, en última instancia, el Holocausto. Ejemplo moderno. En Rusia, la organización Testigos de Jehová, un grupo pacífico sin antecedentes de violencia ni participación política, fue prohibida y equiparada con organizaciones terroristas como el ISIS. Desde 2017, ha habido una ola de arrestos y causas penales contra los Testigos de Jehová. Hoy en día, los Testigos de Jehová, un grupo pacífico que no tiene antecedentes de violencia y prohíbe involucrarse en política, han sido ubicados junto a organizaciones terroristas como ISIS o la secta japonesa del fin del mundo Aum Shinrikyo, que llevó a cabo un ataque con agente nervioso en el metro de Tokio en 1995. Otro ejemplo de deshumanización se puede ver en los acontecimientos que precedieron al genocidio de Ruanda de 1994. En aquel entonces, Radio Televisión Libre de Smille Collins inundó el país con propaganda anti-Tutsi, instando a sus oyentes hutus a exterminar las cucarachas. Durante el genocidio, la emisora desempeñó un papel aún más activo, difundiendo los nombres y la ubicación de las personas que debían ser asesinadas. Cuando se asocian imágenes negativas como cucarachas, ratas o tumores cancerosos a un grupo en particular, esta fijación en dichas imágenes impacta el subconsciente y evoca emociones negativas y dudas en la sociedad. Los anticultistas no solo se dedican a la persecución de individuos, sino que también adoptan una postura clara contra la autoridad. Incluso cuando los gobiernos cambian, los anticultistas no cambian su retórica y continúan oponiéndose a los nuevos líderes. En realidad, cualquier persecución de diferentes grupos de personas es un método de presión sobre la institución del poder. Su objetivo no es la destrucción de los grupos perseguidos, ya sean organizaciones religiosas, entidades empresariales u otras organizaciones. El verdadero objetivo de sus ataques es el sistema político moderno, el gobierno actual y los ciudadanos, a quienes se les hace sentir una extrema desconfianza y miedo hacia sus líderes. La marcación con estrellas amarillas es una herramienta para lograr este objetivo. Al presionar a las autoridades para que violen la ley y opriman a ciertos grupos, especialmente en países con democracias desarrolladas y la presunción de inocencia, los anticultistas logran sus objetivos. Manipulan el sistema judicial y los procesos de investigación, convirtiendo a personas inocentes en criminales.
Esto socava la confianza pública en el gobierno y las instituciones estatales. Y esto lo hacen quienes incitan al extremismo y siembran el odio hacia personas inocentes. Como siempre, las acciones de los anticultistas están llenas de mentiras. Utilizan los mismos métodos antiguos y formulaicos que se han empleado repetidamente durante cientos de años. Estas herramientas bien perfeccionadas, combinadas con tecnologías modernas, permiten a los anticultistas lograr los resultados deseados. En el pasado, los judíos eran marcados y perseguidos. Ahora, se está despidiendo a personas y se les niega el empleo debido a sus creencias religiosas. Por ejemplo, una testigo de Jehová de California presentó una demanda alegando que se había violado su libertad religiosa cuando se le negó un trabajo debido a sus creencias. Esto refleja los mismos patrones de persecución que conducen al genocidio y a tragedias masivas como el Holocausto. O tomemos el ejemplo de Alemania, donde, como parte de una campaña contra los cienciólogos, el Ministerio de Trabajo ordenó que las oficinas de empleo marcaran los archivos de las empresas propiedad de los cienciólogos con la letra S. Esta marca implicaba que las normas legales y los derechos humanos concernientes a los empleados de tales empresas podían ser ignorados. En el subconsciente de la persona que aplica esta marca, los cienciólogos ya son percibidos como no humanos. Aquellos que aplican esta etiqueta se convierten en nazis similares y los cienciólogos en víctimas similares a los judíos bajo el Tercer Reich. Este es esencialmente el mismo holocausto, la persecución y exterminio de personas. Para que prevalezca la justicia, aquellos que participan en tal persecución, los anticultistas y sus cómplices con el cerebro lavado, también deben ser marcados. Las personas inocentes que actúan dentro de la ley son perseguidas en base a rumores falsos difundidos por maníacos. Estos maníacos a menudo afirman que los niños supuestamente sufren en las organizaciones a las que atacan, mientras que convenientemente callan el hecho de que ellos mismos crean las condiciones para que los niños sufran realmente. Recordemos la tragedia de Waco. Los anticultistas afirmaron que los niños estaban siendo maltratados en la rama davidiana y, bajo el pretexto de protegerlos, terminaron quemándolos vivos, protegiéndolos así de la vida misma. Los anticultistas, basándose en la autollamada investigación del Tribune Herald, testimonios de personas con rencores personales contra los miembros de la rama davidiana y denuncias infundadas, acusaron a los davidianos de someter a los niños a abusos físicos y psicológicos. Esto ocurrió a pesar de que los servicios de protección infantil visitaron el rancho de la rama davidiana 2 veces y reportaron que no encontraron evidencia de abuso infantil, por lo que no tomaron ninguna medida. En Waco, los agentes de la ATF cometieron el error fatal al actuar basándose en información de un delincuente convicto, ladrón de joyas y anticultista estadounidense llamado Rick Ross, así como en el asesoramiento del desarrollador ruso de psicotecnología Igor Smirnov, conocido por sus investigaciones sobre la influencia subliminal de las masas en las personas. Como resultado, algunos seguidores de la rama davidiana, incluidos niños, fueron gaseados, mientras que otros fueron fusilados. 82 ciudadanos estadounidenses, incluidos más de 20 niños, que vivían en el rancho Monte Carmelo, fueron asesinados. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos maníacos y asesinos aquí? Sin embargo, a pesar de esto, los movimientos anticultistas siguen prosperando en muchos países, citando a Khan y a los desprogramadores como expertos sobre el daño causado por las religiones no tradicionales. Es como citar a los líderes del partido nazi estadounidense como expertos cuando afirman que la economía estadounidense se ve perjudicada por lo que ellos consideran el control judío de la banca. De la declaración legal de Lowell D. Straker, Ph.D., quien anteriormente trabajó con la organización anticultista Code Awareness Network, Khan, 14 de mayo de 1992. Rick Ross también ha trabajado frecuentemente con Khan. ¿Quién les enseñó este método a los nazis? El método de marcar con estrellas amarillas fue desarrollado por organizaciones anticultistas dentro de la Iglesia Luterana para señalar a ciertos grupos de personas de la sociedad con el fin de desocializarlos y destruirlos. Fueron estas organizaciones anticultistas, originadas en la Iglesia Luterana, las que enseñaron a los nazis métodos crueles e inhumanos para perseguir a individuos, organizaciones e incluso grupos étnicos indeseables, incluido el método de marcar con estrellas amarillas.
Fueron ellos quienes convirtieron a los alemanes comunes del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán en nazis. Los protestantes anticultistas obligaron a los nazis a marcar a los judíos con estrellas amarillas. Sin embargo, pocos saben que ya en 1933 empezaron a colocar insignias especiales a las personas a las que perseguían, en concreto a los testigos de Jehová. La persecución de los estudiantes de la Biblia comenzó durante la Primera Guerra Mundial debido a sus declaraciones contra la guerra. Se los tildó de herejes, se prohibieron sus publicaciones y la prensa alemana difundió artículos desacreditándolos. El consejero principal del consistorio, Fischer, de la Iglesia Evangélica, habló del peligro que representaban los testigos de Jehová para el pueblo alemán y pidió a las iglesias que lucharan contra ellos con sus propios métodos. A partir de 1933, los testigos de Jehová fueron arrestados activamente y colocados en campos de concentración, donde se les marcaba con parches triangulares de color púrpura, lo que los exponía a un trato más duro por parte de la SS. Muchos estudiantes de la Biblia perecieron en los campos. En 1921 se fundó en Alemania el Centro Apologético, que se convirtió en un prototipo de las organizaciones anticultistas modernas. El centro comenzó a recopilar datos sobre diversos movimientos religiosos y seculares, clubes y otras asociaciones y creencias alternativas. Sus empleados realizaban conferencias y publicaban artículos de descrédito, atacando activamente a las organizaciones indeseables. Las ideas y los métodos del centro reflejaban fielmente los de la Inquisición. En 1933, el centro apologético estaba dirigido por el pastor protestante Walter Künneth, un antisemita declarado que colaboraba con la Gestapo, proporcionándoles materiales y técnicas sobre cómo tratar con los enemigos ideológicos, así como información sobre organizaciones indeseables. En otras palabras, los métodos utilizados por esta organización anticultistas para perseguir a las minorías religiosas fueron transmitidos a los nazis y luego utilizados en la represión no solo contra los judíos sino también contra otros grupos étnicos. Los anticultistas aconsejaban cómo interactuar con estos grupos, insistiendo en que no eran humanos y que debían ser tratados como tales. El nazismo adoptó e integró con éxito estas ideas y métodos en sus operaciones. Fue solo después de que los nazis comenzaron a colaborar con el centro apologético que el régimen nazi adoptó su forma más brutal. En otras palabras, el nazismo fue el resultado de una simbiosis entre las organizaciones anticultistas y el Estado. Una directiva firmada por Reinhard Heydrich, jefe de la seguridad interior de la Alemania nazi, estableció el modelo para la represión de ciertas sociedades y sectas religiosas y el arresto y el internamiento en campos de concentración de todas las personas relacionadas con ellas. Esta orden nazi de Reinhard Heydrich es sorprendentemente similar a las órdenes emitidas hoy por las autoridades en relación con las organizaciones, asociaciones y grupos de personas perseguidos. Continuando la causa de los nazis. Si no fuera por el centro apologético, el nazismo no habría existido en la forma que conocemos hoy. Si no fuera por los anticultistas luteranos, el partido nazi habría seguido siendo un partido nacionalsocialista común y corriente. El mundo no habría experimentado los horrores de la Segunda Guerra Mundial y decenas de millones de personas habrían sobrevivido. El método de marcar a los judíos con estrellas amarillas, junto con otros métodos, fue introducido por los nazis bajo la guía de la organización anticultista dirigida por el pastor protestante Walter Künneth. En la posguerra, Walter Künneth no fue severamente castigado por su papel en el genocidio. Al contrario, fue distinguido con premios y, en 1946, fue nombrado profesor honorario de teología en Erlangen. Su discípulo, el pastor Friedrich Wilhelm Haag, creó en 1965 el Grupo de Trabajo sobre Cuestiones Religiosas e Ideológicas, que prácticamente duplicaba el nombre del Departamento de Cuestiones Religiosas e Ideológicas de la Oficina Central de Seguridad del Reich. Por iniciativa de Haag, en 1990 se elaboró en Baviera una llamada Lista Negra de Nuevos Movimientos Religiosos, NMR. En 1993, Alexander L. Dworkin, un estudiante de Friedrich Wilhelm Haag, fundó en Rusia el Centro de Estudios Religiosos en nombre del mártir Ireneo de León. Las actividades de este centro reflejan fielmente las ideas y métodos del centro apologético establecido en 1921,
continuando la causa del nazismo. El Centro Ireneo de Lyon se convirtió más tarde en el núcleo de la Asociación Rusa de Centros para el Estudio de Religiones y Sectas, RACIRS. Hoy, el Centro Ireneo compila listas de organizaciones indeseables que, además de grupos religiosos, incluyen entidades sociales y comerciales. Estas organizaciones están etiquetadas como sectas, cultos, sectas totalitarias y cultos destructivos, lo que se asemeja mucho a los preparativos para un genocidio planificado, similar a cómo los nazis crearon listas con la asistencia activa del Centro Apologético. Tras la creación del Centro Ireneo de Lyon, comenzaron a aparecer en toda Rusia numerosos centros apologéticos. La mera existencia de estos centros es un signo de la existencia del nazismo puro. En los sitios web de otras organizaciones anticultistas de varios países se pueden encontrar listas similares. En estas listas a menudo se incluyen no solo organizaciones religiosas, sino también muchas organizaciones seculares, incluidas instituciones médicas, deportivas, sociales, de investigación y científicas. En total, millones de personas ya han sido señaladas por los anticultistas. Esto revela la inimaginable escala de la campaña de persecución contra personas inocentes que el movimiento anticultistas ha desatado en todo el mundo. En 1941, la palabra judío alcanzó su punto máximo de estigmatización y ahora los términos secta y culto se han convertido en herramientas de persecución, de forma muy similar a cómo se utilizó la palabra judío en aquel entonces. Como resultado, grupos de personas que actúan legalmente y no violan la ley son objeto de persecución ilegal. La estigmatización y la persecución ocurren ante los ojos de las fuerzas del orden. El nazismo se manifiesta de una forma extremadamente dura, pero no suscita la preocupación adecuada. Así como la palabra judío en su día provocó odio, hoy lo hacen también las palabras sectario, cultista y miembro de una secta, miembro de un culto. ¿Qué esperar del nazismo moderno? Hoy en día, este método inhumano luterano nazi de marcar con estrellas amarillas es utilizado por organizaciones anticultistas en todo el mundo para crear numerosas imágenes de enemigos externos de grupos a los que se oponen, violando todos los aspectos de los derechos humanos y las libertades. El estigma, creado con términos como hereje y judío, continúa con términos modernos como secta totalitaria y culto destructivo, introducidos por A. L. Dworkin. Etiquetar a las organizaciones con tales términos es una intrusión directa e injustificable en la vida de otras personas, violando derechos y leyes, derechos constitucionales, valores humanos e implica un constante terror informativo, el uso de métodos de fuerza y el inducir a individuos al suicidio frente al público, entre otras cosas. El método de marcar con estrellas amarillas es una forma peligrosa y grave de excluir de la sociedad a cualquier supuesto enemigo ideológico, ya sea un individuo, un grupo de personas o incluso una nación entera, independientemente de las cualidades positivas que posean estas personas y los beneficios que aporten a la sociedad. Una vez que se las coloca en esa lista negra, se las marca con una marca equivalente a la estrella amarilla de los nazis. Al etiquetar a un grupo como secta o culto, las organizaciones anticultistas expulsan a estas personas del ámbito social, lo que conduce a un proceso de deshumanización, es decir, se puede considerar a estos individuos como menos que humanos, lo que justifica un trato cruel e injusto. El método de marcar con estrellas amarillas significa esencialmente una sanción casi oficial de la violencia en la sociedad contra otros a quienes los anticultistas consideran no humanos. En esencia, esa etiqueta en la sociedad marca un objetivo que debe ser eliminado. Hoy en día, cuando se etiqueta a alguien como secta, no se trata de un mero insulto, sino de nada menos que una manifestación del nazismo que conduce a la ley del linchamiento y al exterminio físico. Quienes utilizan etiquetas como secta o secta totalitaria son equivalentes a quienes pedían que se enviara a personas a las cámaras de gas. ¿Qué derecho tienen a marcar a personas que no conocen? Cualquiera que utilice el término secta o secta está abogando por la rehabilitación y la propaganda del nazismo. Detrás de esto se esconde un deseo de destruir a los inocentes. Es nada menos que propaganda hitleriana. El estigma de secta, culto se aplica ahora no solo a las comunidades religiosas y organizaciones laicas, sino también a países enteros e incluso a uniones de países. Es indignante que antes de la guerra en Ucrania, los anticultistas rusos etiquetaran a Ucrania como una secta a escala nacional,
Y ahora los mismos individuos estén difundiendo en los medios de comunicación la idea de que Europa es una secta totalitaria. Esto solo confirma que el nazismo no ha desaparecido y sigue existiendo activamente. Las organizaciones anticultistas promueven la ideología nazi y reciben apoyo no solo de funcionarios gubernamentales, sino también a nivel estatal en algunos países. Sin embargo, es alentador que se estén llevando a cabo investigaciones para todos aquellos que, aunque sea mínimamente, hayan estado involucrados en los crímenes inhumanos de los anticultistas. Pronto, seremos testigos de un juicio de Nuremberg del siglo XXI, donde cualquiera que haya intentado implantar ideas nazis en las mentes de las personas, degradando y destruyendo a ciudadanos inocentes, se encontrará en el banquillo de los acusados y se enfrentará a un castigo justo.